El Poder Judicial de la Federación se va a paro indefinido, en protesta contra la reforma constitucional del Poder Judicial. Pero, ¿qué es el Poder Judicial? ¿Qué dice la reforma? ¿Por qué están en contra de esta propuesta? Aquí te decimos todo. Mi nombre es Michelle Arciniega. Y yo soy Roy Stuart. Y esto es Derecholíticos. 14 días está cumpliendo el Poder Judicial Federal en este paro de labores, que inició el lunes 19 de agosto, y mediante el cual juzgados del distrito y tribunales colegiados de circuito principalmente dejaron de elaborar como protesta. Este primer punto que mencionas es bien importante, Michelle, porque existe muchísima confusión entre las personas que sin bases sólidas comienzan a emitir opiniones y críticas. Entonces, si no saben realmente qué es el Poder Judicial de la Federación ni de qué se encarga, su perspectiva ya va mal. Así es. Expliquemos eso primero. El gobierno se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Hay 3 poderes federales y 3 en cada entidad federativa. El ejecutivo, entonces, es el que encabeza el presidente, encomendado principalmente a labores administrativas y de diplomacia, de relaciones exteriores. El legislativo es el que realiza el procedimiento de creación y aprobación de las leyes. Y finalmente está el Poder Judicial, aquel que resuelve las controversias que se le presenten. Es correcto. Entonces, el Poder Judicial se integra por jueces, magistrados y ministros. Pero aquí entra la segunda diferencia importante entre el federal y el local. El Poder Judicial local se integra por los juzgados locales, civiles, familiares, penales, etc., pero de cada estado o entidad federativa. Entonces, el Poder Judicial Federal no es el juzgado que te divorcia o el que te da una sentencia de usucapión. Es otra cosa. Y es que desde nuestra Constitución nos indica quiénes lo integran. 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Tribunal Electoral. Los plenos regionales. Tribunales colegiados de circuito. Tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito, Michelle. Así es. Son jueces, magistrados y ministros que se encargan principalmente de resolver cuestiones de amparos, tanto indirectos como directos, es decir, amparos contra sentencias o contra actos de autoridad que vulneran los derechos humanos. Creo que con esta explicación ya podemos tener una primera visión objetiva, ya que como mencionamos al principio, hay mucha desinformación sobre quiénes son y qué hacen las personas que pertenecen al Poder Judicial Federal. Sí, mucho desconocimiento, pero para dejarlo claro, quisiera decir quiénes no forman parte del Poder Judicial Federal: los policías, los ministerios públicos, los juzgados civiles, familiares y mercantiles de tu estado, las defensorías públicas ni los registros civiles. Más claro ni el agua. Ahora sí pasamos al punto 2. ¿Qué es lo que dice la reforma y por qué protesta el Poder Judicial Federal? Ya lo hemos mencionado brevemente. 1. Reducir de 11 a 9 el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Que se les pague a los ministros, magistrados y jueces y en general a toda persona del Poder Judicial un sueldo que no puede ser mayor a lo que se le paga al presidente de la República. 3. Que ministros y ministras ya no duren 15 años en su encargo, sino solamente 12. Y 4. El que parece ser el punto principal de discusión: que ministros, magistrados y jueces federales sean elegidos por voto secreto de la ciudadanía. Y seamos claros, no es que yo o cualquier hijo de vecina mañana nos podamos postular para ser ministros de la Corte, pero esa noticia falsa es lo que nos han querido vender muchos medios de desinformación. Y ojo, el otro punto de que si hay jueces por votación, podría haber intereses políticos o particulares de por medio, es cierto, pero la realidad es que con el sistema actual ya existen estos intereses y vicios. Coincido contigo. Afirmar que mediante votación solo generas jueces corruptos y que actualmente no hay corrupción alguna en la forma en que se decide quién va a ser juez o jueza y en la propia impartición de justicia es negar tu propia realidad. Pero lo cierto es que yo pienso que la reforma no es la solución a estos problemas. Correcto. El problema con la oposición es que se han envuelto en la bandera de se necesita una reforma, pero no esta. Pero no nos dicen cuál sí sería la adecuada. Hasta la propia ministra presidenta Norma Piña había manifestado su intención de presentar otra propuesta.
pero es fecha en la que seguimos esperando. Yo lo que veo es un miedo tremendo a un control de los tres poderes por parte del partido Morena. Y con justa razón, ya tiene la presidencia federal, la mayoría en el Congreso de la Unión y se presume que los jueces que se propongan por estos mismos poderes y que queden electos serían jueces afines a su partido. Eso de presumir es siempre arriesgado, pero la realidad es que el poder siempre busca perpetuarse en sus cargos y dominar cada vez más. Una democracia sana requiere de contrapesos, pero ¿qué haces cuando esos contrapesos están viciados de corrupción y mala reputación? Toda la razón. Por lo pronto todo indica que la reforma se va a concretar y tendremos que esperar a que comience a funcionar este sistema para poder afirmar con hechos si fue una buena o una mala decisión del Estado y de los ciudadanos como votantes. Así es. La incertidumbre actual nos pone en jaque, pero es trabajo de todas y todas vigilar que se cumpla con la Constitución y evaluar el trabajo del gobierno. Estaremos atentos a la conclusión de la protesta y, por supuesto, del resultado de la reforma. Muchas gracias por su atención. En comentarios les dejamos el enlace para que revisen el dictamen de la reforma. Recuerden que la mejor opinión la tienen ustedes, siempre y cuando estén bien informados. Hasta la próxima.